Lo que hagamos hoy aquí en el culto a ti. Permite, Señor, que todo lo que hagamos, Padre, que salga de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, sea de acuerdo, Señor, a tus preceptos y a un corazón piadoso, Padre. Perdónanos todos los pecados que hemos cometido, Señor, y ponemos ante ti nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a sus lugares de clase y nos quedamos aquí para el estudio bíblico. Diego. Anteriormente describimos a la Biblia, la palabra de Dios, como la llave maestra para abrir todas las cosas del crecimiento espiritual. También abordamos a la obediencia como la llave de las habitaciones de los criados. Y con la obediencia, hermanos, es donde los creyentes podemos tener la gracia de parte de Dios al concedernos privilegios, pero también responsabilidades que producen el deleite en el crecimiento espiritual. Por otro lado, en sesiones anteriores estudiamos que la llenura del Espíritu Santo podemos verla como otra llave para el crecimiento espiritual. También abordamos la importancia que tiene la confesión de pecados como una llave clave para el crecimiento en Cristo. También, en consecuencia, hemos estado estudiando y revisando a la luz de la palabra cómo el amor y la oración también son llaves importantes que los cristianos tenemos para crecer espiritualmente en esa relación con Dios. Por último, en la sesión anterior estudiamos que la esperanza plena en la segunda venida y esa vida celestial que nos espera nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana por esperar en Cristo, y esa es parte del crecimiento espiritual. El día de hoy, hermanos, continuaremos con la siguiente llave, una llave útil para el entendimiento de la palabra, presentada por el pastor que de Dios goce, John Fullerton MacArthur, en su libro Las llaves del crecimiento espiritual. La llave que vamos a estudiar hoy es la llave del estudio bíblico. Dice el pastor MacArthur que el estudio bíblico es la apertura a la biblioteca espiritual. El estudio bíblico, como una apertura a la biblioteca que tenemos delante de nosotros los cristianos, podemos decir en primer lugar, hermanos, que la Biblia es la revelación final, completa y autoritativa de Dios para el hombre. No hay nada más. Es nuestra guía para la vida, la norma por la que medimos nuestro comportamiento. Puede haber otras cosas útiles que aprender, pero no tienen la autoridad de las Escrituras. Cuando la Biblia habla, hermanos, todos podemos comprender esto, es Dios quien lo hace. Puesto que eso es así, las Escrituras requieren nuestro estudio cuidadoso y también diligente. Si la Biblia es la palabra de Dios, nuestra guía para la vida, debemos aprender lo que dice. Y no solo eso, sino que hemos de comprender el significado de sus palabras. Si todo está en la Biblia, es nuestro deber como cristianos, si queremos crecer espiritualmente, aprender a estudiar la Biblia. No nos podemos quedar solo leyéndola, sino que estudiándola. Y esa es la llave del crecimiento espiritual que el pastor MacArthur nos presenta, y yo voy a tratar de aludir a él en este estudio bíblico, hermanos, adaptándolo para que podamos crecer también nosotros. Saber lo que dice la Biblia nos será de poco provecho si no lo interpretamos correctamente. Es decir, podemos leerlo, podemos saber qué dice, pero si no lo interpretamos, no vamos a crecer y no vamos a hacerlo correctamente. En primer lugar, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Verdad?
además de que sabemos que es la palabra de Dios, que es lo que Dios nos dejó y lo que Dios nos dice. En nuestra sociedad, hay que estar claros, hermanos, que nuestra sociedad está orientada hacia la diversión y hay 1.000.000 de cosas que compiten con el estudio bíblico tratando de que dediquemos tiempo a ello. A ustedes les pasa, a mí me pasa, a diario, ¿verdad? Hay un montón de cosas que están compitiendo con ese estudio bíblico o con la simple lectura de la Biblia. Algunos cristianos se dedican a leer toda clase de libros, además de la Biblia, o sea, leen otras cosas también piadosas, ¿verdad? Y de origen cristiano, además de la Biblia. O sea, que compiten entre sí en el tiempo que le dedican a estudiar la Biblia. Si entramos en una librería cristiana corriente, normal, descubriremos que las novelas de ficción, los relatos de experiencias personales, la psicología y los manuales de autoayuda, así como los libros acerca de temas de actualidad, sobrepasan por mucho el número de comentarios y libros de la doctrina bíblica. Cuando uno mira en la librería cristiana normal, usted va a ver a las cristianas, sí va a haber un lote de libros, ¿verdad? Y podemos hacer ese análisis, pero lo que está en la literatura en el mundo sobrepasa completamente la cantidad de que podemos encontrar en una librería cristiana. Algunas de esas obras de lo que está en el mundo, en las librerías normales, ¿verdad?, sí tienen cierta utilidad. Algunas han sido escritas por personas piadosas y el contenido es bíblicamente sano en las librerías cristianas, ¿verdad? Y también en las librerías seculares incluyen una sección de cristianismo, ¿verdad? Ustedes han visto ahí en las librerías seculares, hay una sección ahí que hasta Biblias venden. Y ciertamente, los libros que venden ahí son biblios que han sido escritos por personas piadosas y de contenido bíblico. No cabe la menor duda de que Dios las usa para nuestra vida y que hacemos, al leerlo, ese contenido bíblico, también crecemos espiritualmente. Pero por muy provechoso y bíblicamente correctos que esos libros puedan ser, no tienen el valor de un estudio bíblico completo y riguroso. Si descubrimos y descuidamos, o el estudio serio y constante de la palabra de Dios, nuestro crecimiento espiritual se resistirá. Si solo estamos acostumbrados a leer literatura, aunque sea de contenido bíblico o escrito por personas piadosas, pero no leemos la Biblia, vamos a estar limitados en nuestro crecimiento espiritual. Es decir, eso es un complemento para nosotros, pero no es lo que debemos de leer y comprender o interpretar correctamente. Es la Biblia, el estudio bíblico, el que necesitamos para crecer. El estudio bíblico es necesario para el crecimiento en la fe, también nuestra. El Nuevo Testamento dice reiteradamente que los cristianos han nacido de nuevo. En Juan 3:7 y en 1 Pedro 1:3, y dice son hijos de Dios en Romanos 8:16 y en 1 Juan 3:1. Hemos nacido en la familia del Señor y Él nos ha adoptado como hijos. Eso está en la Biblia. Ello implica, si somos adoptados como hijos por el Señor y hemos nacido de nuevo, implica la capacidad de crecer espiritualmente. Si hemos nacido de nuevo, no es que nacimos y nos quedamos ya grandes, ¿verdad?, sino que nacimos de nuevo como bebés, y eso implica que tenemos que crecer espiritualmente, no quedarnos como bebés. Dice Pedro, en la respuesta a cómo podemos hacerlo y cómo podemos crecer espiritualmente. Dice Pedro en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren bien, una vez nacidos de nuevo, es decir, somos bebés nuevos, nuevitos, necesitamos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, necesitamos la palabra, necesitamos el estudio
de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Es decir, hermanos, que si no nos alimentamos debidamente, o que si no alimentamos debidamente a un bebé o nosotros como bebé, no se desarrollará ni madurará. Y el apóstol explica que lo mismo puede decirse del crecimiento espiritual. Al igual que el recién nacido se desarrolla tomando leche, el cristiano crece espiritualmente alimentándose de la palabra. No hay otra forma, no hay otra leche. Es la leche no adulterada que está en la palabra de Dios. Un ejemplo claro de este principio lo tenemos también en Jeremías 15:16. Dice el pasaje: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El profeta Jeremías devoró la palabra de Dios y esta le produjo un gran gozo. Al leer la palabra de Dios, al comprender las Escrituras, al interpretar correctamente mediante un estudio bíblico riguroso, podemos deleitarnos y la palabra de Dios se convierte en gozo. Pablo comprendía lo importante que era para los creyentes alimentarse de la palabra y dijo a los corintios, dice Pablo en 1 Corintios 3 del 1 al 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es decir, no eran capaces de comer todavía comida sólida, sino que leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Pablo había alimentado a los corintios con leche, no con alimento sólido, debido a la inmadurez de ellos. Sin embargo, si los había nutrido con la palabra de Dios, no deberíamos malinterpretar la metáfora que utiliza el apóstol de la leche y la carne, como si dijera que algunas partes de la Escritura son leche y otras carne. No, más bien la Biblia entera puede constituir tanto leche como carne, según la profundidad de esas Escrituras y del estudio bíblico riguroso. La Biblia contiene verdades tan sencillas que incluso un cristiano más nuevo puede comprender. Y al mismo tiempo, hermanos, también incluye verdades tan profundas o situaciones tan profundas que el creyente más maduro es incapaz de entender a primera vista. La Biblia es así, tiene leche y tiene vianda. Es decir, hermanos, que en su mensaje también de despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder de sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, en Hechos 20:32. Es decir, que es la palabra la que nos edifica y hace que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? No hay otra forma, es decir, a través de la palabra, a través del estudio bíblico, es que podemos crecer espiritualmente. No es a través de lecturas adicionales, aunque sí nos edifican, ¿verdad? Pero lo que nos hace crecer es la palabra de Dios. El crecimiento resulta esencial para ser útiles. Si usted quiere ser útil, hermano, si queremos ser útiles nosotros en la obra del Señor, tenemos que crecer. Para ser útiles en la obra del Señor, tenemos que crecer espiritualmente. Es maravilloso estar rodeados de bebés, ¿verdad? Y el pastor MacArthur hace la alusión a eso. Mire, dice, es maravilloso estar rodeados de bebés, pero los bebés, dice, no ayudan mucho en la casa. Son lindos los bebés, divierten, ¿verdad? Y todo, son lindos los bebés, cachorritos ahí, pero no ayudan. Por desgracia, lo mismo podría decirse de bastantes cristianos. Su falta de madurez espiritual reduce sobremanera su utilidad para la causa de Cristo.
Muchos cristianos se quedan como bebés y no son útiles en la causa de Cristo. El quedarse como bebés no es que pierden la salvación, hay que estar claro de eso, ¿verdad? Ya lo vimos en llaves anteriores. Venimos a Cristo, somos cristianos, somos creyentes, pero ¿cómo podemos ser útiles? A través del crecimiento espiritual. Si nos quedamos como estamos, como bebés, somos lindos ante el Señor y Él nos ama y todo, pero no ayudamos, no somos útiles. El estudio bíblico también es necesario para vencer el pecado. Si usted siente frustración en su lucha contra el pecado, ¿qué podemos hacer para luchar contra el pecado? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Son más nuestras derrotas que nuestras victorias? ¿Cómo se siente usted hoy después de la semana que pasó? ¿Nos sentimos que si hacemos un balance, sentimos que pecamos más o tuvimos victoria, vencimos al pecado? ¿Cómo fue ese balance? Tal vez el problema resida en que está peleando la batalla con las armas equivocadas. Posiblemente, hermanos, si hacemos el análisis de lo que pasó en toda la semana y sentimos que pecamos más de lo que pudimos haber batallado y dando la victoria al Señor, en el Señor, es posible que estamos librando una batalla con las armas equivocadas. Jamás podremos vencer el pecado a menos que luchemos contra él con la palabra de Dios. Con esa espada, ¿verdad? La espada de dos filos. Esa es la que necesitamos para vencer el pecado. Si no, el pecado, cuando hacemos el balance, el pecado como que está pudiendo más en nuestra vida. Toda la armadura que Pablo describe en Efesios 6 tiene carácter defensivo. Todo sirve para protegernos. El casco, el yelmo, ¿verdad? La coraza. Todo sirve para protegernos, excepto una sola arma que es de ataque. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única que tenemos para defendernos. De ahí todas las demás en la armadura, todo lo que describe Pablo en Efesios 6 son asuntos para defendernos. ¿Qué es lo que derrota la tentación al pecado? En última instancia, solo es la palabra de Dios. El salmista describe también al respecto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí lo dice claramente el salmista. Si guardamos la palabra, tenemos mayores posibilidades de pecar menos, de guardar la palabra. Al guardar nuestra palabra estamos luchando positivamente contra el pecado. Y no solo defendiéndonos, ¿verdad? No solo utilizando la armadura, sino que también la espada para luchar y vencer al pecado. El conocimiento de la Biblia es un arma excelente contra el pecado. Cuando más sostenemos la verdad bíblica, más fuertes somos contra el pecado. Dice el pastor MacArthur, y eso lo traigo literal como él lo menciona ahí, dice el pastor MacArthur en el libro, dice: después de pasar muchos años estudiando, dice él, y absorbiendo la palabra de Dios, veo que esta me ha hecho más resistente a la tentación. Oiga bien. Antes de dar cabida a algún pecado, surgen en mi mente varios versículos que lo confrontan. Ahí está la lucha, ahí está la espada. Por otro lado, dice él, si llenamos a nuestro pensamiento de cosas ajenas a la palabra, el Espíritu no tendrá nada valioso que recordarnos cuando seamos tentados. Las tentaciones son seguras, hermanos. Cualquier momento es bueno para la tentación. La tentación es segura en nuestra vida. Pero ¿y cómo luchamos contra él? Dice, a través del estudio de la palabra. Entonces dice él que a él le surgen
en su mente varios versículos para confrontar esa tentación y ese pecado. Si llenamos el pensamiento de cosas que no son de la palabra, que son buenas y bondadosas y todo, pero no son de la palabra, el Espíritu Santo no tendrá nada valioso para recordarnos cuando estamos siendo tentados. Los expertos en informática, él pone también en el libro, ¿verdad?, el ejemplo de los expertos en informática que utilizan a menudo las siglas garbage in, garbage out, basura entra, basura sale. Es decir, las computadoras dependen por completo de la información que se les introduzca. Y casi todos los errores que cometen son en realidad errores de programación o de grabación en el sistema. Si le proporcionamos mala información o instrucciones deficientes a una computadora, obtendremos los resultados erróneos. Y lo mismo pasa con nuestra mente. Los pensamientos con los cuales los alimentamos saldrán a la luz inevitablemente en nuestra conducta. Si estamos inundando nuestros pensamientos de cosas que no son correctas, a la hora de comportarnos, cuando nos toque comportarnos, cuando estemos en la tentación y nos toque decidir algo, saldrá a la luz lo que tenemos en nuestra mente. Aún siendo cristianos, hermanos. Aún siendo cristianos. Proverbios 23:7 lo expresa de esta manera. Miren lo que dice. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así es como su pensamiento en su corazón. Así es él. Llenar nuestras mentes de las verdades de la palabra de Dios dará como resultado la santidad y el buen comportamiento. Sin embargo, saturarlas de otras cosas producirá un fruto correspondiente y de acuerdo a lo que introducimos en nuestra mente y en nuestro corazón. En Marcos 7, 21 al 23, Jesús explica el producto de una mente que no está llena de la verdad de Dios. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, hermanos, están de dentro salen y contaminan al hombre. El estudio bíblico es necesario también para un servicio eficaz. Ya vimos que el estudio bíblico nos sirve y es bueno para vencer el pecado, ¿verdad? Y es bueno para crecer en la fe, pero también, hermanos, el estudio bíblico también es bueno para otras cosas que el pastor MacArthur nos presenta en este estudio del crecimiento espiritual. Si nosotros introducimos cosas malas a nuestra mente y a nuestro corazón, eso es lo que va a producir. Luego déjenme buscar acá también la siguiente parte del por qué el estudio bíblico es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Es decir, es bueno para el servicio eficaz en la obra del Señor. El conocimiento a fondo de la Biblia resulta absolutamente esencial para un servicio espiritual adecuado. Las Escrituras nos proporcionan la ayuda y la perspicacia necesaria para manejar situaciones difíciles. El estudio bíblico nos permite profundizar en las Escrituras y eso nos ayuda a tratar con el pecado, pero también a tomar decisiones en situaciones difíciles. Nos enseñan cómo realizar la obra del Señor a su manera y no violar sus principios para el ministerio. En Josué
1 del 8 al 9, vemos cómo Dios preparó a Josué para la formidable tarea que tenía por delante. ¿Cuál era la tarea? La conquista de la tierra prometida. Imagínense, hermano, esa tarea tan formidable, grandiosa tarea que tenía Josué por delante. ¿Y cómo lo preparó el Señor? Le dice en Josué 1 del 8 al 9, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y si no, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cierra con esta frase: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo había de prepararse Josué para esa tarea de conquista en la tierra prometida? Tenía que estudiar mayordomía, administración, técnicas de liderazgo, cómo hablar en público. Tenía que estudiar todas esas cosas. ¿Debía leer algún libro acerca de cómo motivar a la gente, a los que estaban alrededor de él? ¿Debía de escuchar audios ahí para poder ser un motivador para las masas? Su máxima prioridad era estudiar y meditar la palabra de Dios, así como dice el texto. Eso le dijo Dios, que coronaría con éxito su ministerio si no se apartaba de lo que decía la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a su joven protegido Timoteo, le dio este sabio consejo para que tuviera un ministerio fructífero. El siguiente consejo, 1 Timoteo 4:6, le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí estaba todo. Entonces, ¿cómo llegamos a ser buenos ministros o siervos útiles de Cristo? De la única forma es alimentándonos constantemente de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Si conocemos las Escrituras, seremos siervos eficaces, útiles en la obra de Dios. De otra manera, solo seremos bebés. El estudio bíblico también es necesario para recibir bendiciones espirituales. La mayoría de nosotros preferimos estar alegres que tristes, ¿verdad? No hay muchos a quienes les guste estar tristes o sentirse mal. La vida consiste en momentos de desgracia, pero también de felicidad. Y dice el pastor: pero he descubierto que cuanto más estudio la Biblia, me vuelvo más dichoso en cualquiera que sea la circunstancia. La palabra de Dios me hace feliz. Salmo 1 describe al hombre dichoso como alguien que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. El versículo 1 y 2 del Salmo 1. La persona bienaventurada o feliz es aquella que estudia la Biblia. Cuando nos encontramos con un cristiano triste, desvergonzado o desdichado, lo primero que debemos de preguntarle es si su constancia está permanente en el estudio bíblico, porque solo de ahí viene su felicidad. Si usted quiere encontrar dicha y felicidad en Cristo, es a través del estudio bíblico. Por muy malas circunstancias que tengamos, por un mal problema que estemos pasando, la verdadera dicha y felicidad viene de estudiar la Biblia. Menciona al final el pastor MacArthur de este apartado, dice:
En mi experiencia como pastor, he conocido a mucha gente que forcejeaba en su vida cristiana hasta que comenzó a estudiar regularmente las Escrituras. También el estudio bíblico es necesario para convertirnos en consejeros eficaces, en esos consejeros que le ayudan a otros, ¿verdad?, de manera sólida y eficaz. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a quienes pasan por dificultades? La mejor manera es mostrarles la solución de Dios para sus problemas. Pero ¿cómo podemos hacer eso? La única forma que tenemos es a través de si estudiamos la Biblia. No podemos aconsejar a alguien si nosotros mismos no hemos estudiado la Biblia. ¿Cómo seremos capaces de hacer a otros partícipes de aquellos principios que no hemos descubierto nosotros mismos? El requisito previo para ayudar a los demás es conocer la palabra de Dios nosotros. Pablo les dijo a los corintios que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados en Dios. En 2 Corintios 1:4. No podemos darlo a alguien algo si nosotros no hemos experimentado lo que hemos recibido. Ciertamente, una de las maneras en que Dios consoló a Pablo en sus pruebas fue mediante las Escrituras. Pablo, a su vez, utilizó lo que Dios le había enseñado para ministrar a otros. Miren, damos lo que hemos recibido, lo que hemos estudiado, pero si no hemos estudiado, no tenemos que dar, no tenemos cómo darlo. En ese sentido, también otro apartado de cómo el conocimiento de la Biblia es esencial para nosotros y crecer espiritualmente es porque podemos hacer discípulos conociendo la Biblia. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice al joven colaborador Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, enseñar también a otros nos permite hacerlo si hemos estudiado la Biblia. Una vez más, contestamos, Señor, a través de lo que el Señor nos dice, que no podemos transmitir a otros aquello que nosotros no hemos aprendido. Para ser eficaces en la evangelización, hermanos, a todos nos pasa, a diario, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos. Si queremos ser eficaces en la evangelización, debemos conocer la palabra de Dios nosotros mismos primero. Y eso pasa a través del estudio bíblico. No es solo leer la Biblia, sino que estudiar la Biblia. Por eso es que la llave de hoy que estamos estudiando es la llave del estudio bíblico. Es la que nos abre las puertas a esa biblioteca de sabiduría que está en la Biblia. Pedro escribe también al respecto sobre esto en 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice ahí, estar preparados. Y estar preparados es haber estudiado la Biblia. No hay nada tan desalentador, dice el pastor MacArthur al final de este pasaje, de este asunto, de que nos ayuda a ser discípulos. Él dice que no hay nada tan desalentador como no conocer las respuestas a las preguntas que nos hacen los demás. Pero no saber encontrar un versículo que respalde esa pregunta también es difícil. El conocimiento bíblico es decisivo para la evangelización eficaz.
No podemos llegar ante otros titubeando, dudosos, confusos. Tenemos que haber estudiado la Biblia. Así como cuando nos preparamos para un examen. Tenemos que haber estudiado. Para finalizar este estudio, hay un apartado que dice cómo estudiar la Biblia. Antes de que podamos estudiar las Escrituras, necesitamos un primer paso preparatorio. Y lo encontramos en 1 Pedro 2. Como ya lo hemos visto, el versículo 2 de este capítulo habla del cristiano que se alimenta de la palabra de Dios. El versículo 1 nos explica lo que debemos hacer antes de estudiar la Biblia. Y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que hay en nosotros. Antes de estudiar la Biblia, hermanos, tenemos que desechar toda la maldad que hay en nosotros. No podemos presentarnos a estudiar la Biblia si andamos cargando pecados, si no hemos confesado esos pecados delante de Dios, si no hemos llevado a Dios esa carga que traemos. No podemos ir a estudiar así. Santiago concuerda en que para que la palabra nos beneficie, tenemos que abandonar el pecado. Es lo que está diciendo acá. ¿Cómo debemos de estudiar la Biblia? Antes de estudiar la Biblia hay un paso previo, y este es el de prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Desechando toda la maldad que hay en nosotros. ¿Y cómo la desechamos? A través de la confesión de pecados, que ya lo vimos en un estudio de la llave de la confesión de pecados. A través de la oración. Así nos desechamos de esa carga, de esa malicia, de esa abundante maldad que hay en nosotros. ¿Qué significa esto? Que antes de poder sacar algún provecho del estudio bíblico, debemos desechar ese pecado. Una forma excelente de comenzar nuestro estudio bíblico es con un periodo de oración, de confesión de pecados, que nos lleve a mostrar nuestra humillación ante Dios y llegar a Él como esos pobres de espíritu que hemos visto aquí en la iglesia. ¿Y qué sigue? Después de hacer eso, ¿qué sigue? Ahí sí viene leer la Biblia, familiarizarse con lo que dice. Ese es el primer paso en el estudio bíblico, leerla. Y Dios nos bendice a través de esa lectura. Algunas personas evitan libros complejos, ¿verdad? Como el Apocalipsis, pensando que resulta demasiado difícil de entender. Sin embargo, Dios promete que aquellos que lo lean y obedezcan serán bienaventurados. Dice el pastor MacArthur en su estudio de este pasaje, dice: decidí que la mejor forma para mí de aprender la Biblia era leyéndola repetidamente. Oiga bien, Isaías dice que aprendemos línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, en Isaías 28:13. Es como estudiar para un examen en la escuela. No se lee el material solo una vez, sino que se repasa reiteradamente. Para el pastor MacArthur, le ayudó mucho el repetir continuamente o reiteradamente libro tras libro, pasaje tras pasaje. Y dice él: recomiendo comenzar por un libro relativamente breve del Nuevo Testamento. En el capítulo 1 de este estudio describimos acerca de la Biblia como la llave maestra, y ahí mostramos de cómo hay libros cortos, medianos en tamaño, y también hay libros extensos, que esos libros extensos se necesita dividirlos para poderlos estudiar. Luego, dice él, lean el libro que decidan leer, de principio a fin. Y en la Biblia que utiliza habitualmente, no tengan varias Biblias para leer, dice, sino que lean en una sola Biblia, en un solo documento. Si no está seguro de qué traducción emplear, le aconsejo, dice él, la Biblia de las Américas, la Reina Valera de 1960,
o la Nueva Versión Internacional. Hágalo a diario, durante un periodo de 30 días consecutivos, y al final de ese periodo conocerá de qué se trata el libro seleccionado. Lo que estamos haciendo nosotros con nuestro plan de lectura es parte de esto que el pastor MacArthur recomienda en el estudio bíblico, como una llave para el crecimiento espiritual. ¿Qué sucede cuando llegamos a un libro más largo como esos que hay en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, uno de los evangelios. Menciona él que hay que dividirlo en porciones más cortas y leer cada una de ellas por turno durante 30 días. Si se trata, digamos, del Evangelio de Juan, leerá usted el capítulo del 1 al 7 durante el primer mes, luego del 8 al 14 durante el siguiente mes y finalmente desde el capítulo 15 al 21 a lo largo del tercer mes. En 90 días habrá leído todo el Evangelio 30 veces. Eso es leerlo repetidamente. 30 veces el Evangelio de Juan. Puesto que usted, siendo cristiano, menciona el pastor, va a leer la Biblia durante el resto de su vida, debería hacerlo de una manera que le ayude a retener lo que ha leído. Y eso es lo que él recomienda para que retengamos. ¿Y cómo retenemos? A través de hacerlo con la repetición o la lectura continua de un pasaje de la Biblia. Solo así vamos a retener. Esa, sin embargo, puede no ser la mejor forma de estudiar el Antiguo Testamento, menciona él, ya cuando va al Antiguo Testamento, ya que este se compone en su mayor parte de relatos históricos y poesía. No se necesita leer cada libro repetidamente. En vez de ello, lea el Antiguo Testamento de principio a fin y una vez que lo haya hecho, vuelva a empezar de nuevo por el principio. Esa debería ser una práctica de por vida. Y reitero en esto, hermanos, si ya somos cristianos, el Señor nos tiene acá, hemos venido a su redil. Si queremos crecer espiritualmente, la práctica de leer la Biblia todos los días es una práctica de nuestra vida, es un hábito piadoso para nuestra vida. Ya no podemos pasar ni un día sin leer la Biblia. Esa debería ser su práctica de por vida. Hay varios sistemas que puede utilizar para leer la Biblia, y lo que estamos utilizando nosotros es un sistema, es un modelo, ¿verdad? La lección ahí de la aplicación de YouVersion también es otro modelo, otro sistema. Hay formas prácticas para poder leer la Biblia. Hoy en día tenemos acceso a aplicaciones que le avisan la hora en que usted tiene que leer la Biblia, le muestran el plan de lectura, le dicen que va atrasado, le avisa cuándo va a terminar. Hay formas prácticas, modelos digitales que podemos usar para leer la Biblia si no queremos irnos a lo tradicional de una Biblia física. A medida que lo hagamos, hermanos, iremos comprendiendo gradualmente lo que la Biblia enseña sobre distintos temas, y eso es el estudio de la Biblia. El siguiente paso, además de leerla, también menciona el pastor que hay que estudiarla conscientemente. La lectura de la Biblia es el primer paso, pero luego viene el estudio, que necesitamos cavar bajo la superficie de las Escrituras mediante el estudio bíblico riguroso, que es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia a través de los estudios bíblicos que tenemos regularmente. Hay varios métodos para hacerlo. Por ejemplo, estudiar un tema bíblico o concentrarse en todas las oraciones temáticas en la Biblia. Un tema, una biografía, un índice temático le será de gran ayuda para el estudio bíblico por asuntos. Una concordancia exhaustiva, la cual incluye muchas entradas de concordancia que aparecen al final de las Biblias. Las Biblias tradicionales vemos ahí las concordancias, eso nos ayuda a estudiar. Pero también podemos seleccionar algún gran hombre del Antiguo Testamento para poder estudiar temáticamente a los hombres y las biografías de estos hombres, héroes de la fe,
especialmente del Antiguo Testamento, como Elías, David, José, que están en el Antiguo Testamento, y luego pasar al Nuevo Testamento con la biografía de Pedro, de Pablo y de algunos héroes de la fe que nosotros podemos estudiar rigurosamente como estudio de la Biblia, que nos ayuda a crecer de manera espiritual. Todo estudio bíblico debería ser riguroso y comienza, como es natural, por la lectura. Sature su mente de contenido del pasaje que va a estudiar. Léalo en varias versiones distintas de la Biblia, ya que cada una de ellas aclarará diferentes matices del significado del texto que está estudiando. Cuando lea el pasaje, busque los conceptos claves, las verdades principales que enseña. Eso nos hará más claro cuando lo vayamos a leer el pasaje nuevamente. Un último paso es la preparación del bosquejo que usted lleva para el estudio bíblico, tomando en cuenta todo el material que haya retenido durante su estudio. No solo lea, no solo observe lo que pasa con estos temas, sino que también escriba, ya sea a mano o de manera digital, escriba para poder elaborar un bosquejo o un índice de lo que usted ha estudiado. Si va a enseñar acerca del pasaje, debería buscar formas de ilustrar y aplicar las verdades que ha descubierto. Dice el pastor MacArthur, ya para finalizar, dice él: yo intento emplear ejemplos de la Biblia siempre que sea posible, ya que la mejor manera de explicar las Escrituras es mediante el uso de otros textos bíblicos. Para eso, las referencias marginales que encontramos en muchas ediciones de la Biblia pueden resultarnos bastante útiles. Para finalizar, hermanos, este estudio de la llave del crecimiento espiritual relacionada al estudio bíblico, menciona el pastor que para poder edificarnos nosotros en el estudio bíblico, debemos de enseñarlo a otros. No guarde para sí mismo lo que ha aprendido, sino busque a alguien para enseñárselo. Es decir, verdaderamente, si queremos aprender del estudio bíblico, busquemos a alguien para enseñarlo. Si está casado, haga partícipe de sus descubrimientos bíblicos a su cónyuge. Si tiene hijos, enséñele a ellos. Trate de encontrar a alguien a quien discipular. Incluso si es usted nuevo en la fe, busque a alguna persona con menos conocimiento y transmítale lo que ha aprendido por medio de ese estudio bíblico. Ser responsables de la enseñanza de otros es una gran motivación para entregarnos nosotros mismos al estudio. Sin lugar a dudas, el incentivo práctico mayor que yo tengo, menciona el pastor, para estudiar la Biblia, es mi responsabilidad de predicar los domingos. Él menciona que el incentivo práctico que él tiene para estudiar la Biblia es que debe de predicar los domingos, así como nosotros, ¿verdad? Cada quien en su hogar, el incentivo que podemos practicar es con nuestra familia. Si estudiamos nosotros primero, vamos a tener que llevarle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos o a los que están a nuestro alrededor para estudiar también la Biblia con ellos. Escuche a otros antes de enseñar la palabra. Asista a la iglesia donde se honre y enseñe la Biblia. Es un consejo que el pastor está dejando. Oiga mensajes grabados de buenos expositores bíblicos. Lea los sermones de los grandes predicadores del pasado. Estas cosas no pueden sustituir su propio estudio bíblico, pero son el suplemento adecuado para crecer espiritualmente a través de los estudios. Hay demasiados creyentes inmersos en la cultura del entretenimiento. Van de evento en evento viendo películas, asistiendo a conciertos, persiguiendo alguna celebridad cristiana, pero por alguna razón jamás parecen someterse a una enseñanza sistemática de la palabra de Dios. No permita, menciona el pastor, ya para cerrar, que la búsqueda del entretenimiento
le impida recibir la instrucción bíblica que es imprescindible para su crecimiento espiritual. En conclusión, hermanos, a través de este estudio de las llaves del crecimiento espiritual, hemos visto hoy que el estudio bíblico es una herramienta que abre la biblioteca de la sabiduría de Dios. La Biblia es esencial en la vida cristiana. Es la palabra infalible, inerrante, completa, autorizada y suficiente de Dios para nosotros. La Biblia constituye nuestra fuente de verdad, felicidad, victoria, crecimiento, poder y dirección. Entonces, hermanos, el estudio bíblico es la llave absolutamente imprescindible para crecer espiritualmente y no quedarnos como bebés en la iglesia. Damos gracias a Dios por habernos permitido tener este estudio hoy, compartirlo con ustedes, hermanos, esta herramienta a través del estudio bíblico que nos permite a todos crecer espiritualmente. Oremos. Grandísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, por confrontarnos, Señor, el día de hoy, que debemos de estudiar la palabra rigurosamente para crecer. No solo leerla, sino, Señor, también estudiarla en la profundidad de tus verdades, en la profundidad de tus preceptos, de la sabiduría que hay ahí, Señor, para podernos conducir adecuadamente en la vida. Permite, Señor, que nuestros corazones sean dóciles, que podamos aprender, tener un corazón dispuesto, Señor, al aprendizaje de tu palabra por medio de los estudios bíblicos. Danos, Señor, esa curiosidad de aprender más de ti, Señor, de poder trasladar a otros lo que hemos aprendido y que a través del estudio bíblico, Señor, podamos entrar en esa biblioteca de sabiduría que tú nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.